Shalom amigos, un saludo para cada uno de ustedes y muchas bendiciones en sus vidas. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite un día más, que es una oportunidad maravillosa para poder seguir escalando espiritualmente y atraer la Geulá tan esperada. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El arrepentimiento, la teshuvá. Si una persona ha transgredido cualquiera de los preceptos de la Torá, ya sea afirmativo o negativo, deliberadamente o por inadvertencia, al arrepentirse y retornar de su error, debe confesarse ante Dios, bendito sea, pues está escrito: cuando un varón o una mujer cometiere, confesarán su pecado que cometieron. Bemidbar 5:6-7. Y se refiere a la confesión verbal, como ha de confesarse una persona. Ha de decir: oh Dios, he errado, he obrado mal, me he rebelado contra ti, haciendo tal y tal cosa, y ahora lo lamento, me avergüenzo de lo que hice y jamás repetiré ese acto. Ese es el principio de la confesión. Cuanto más amplia y detallada sea la confesión, mejor. Vemos así que a los pecadores y culpables no les basta el ofrendar sus sacrificios por sus faltas deliberadas o involuntarias, para que éstas les sean perdonadas, sino que antes han de arrepentirse y confesarse de palabra. Como está escrito, confesará que pecó por ella. Baikra 5:5. Asimismo, todos los pasibles de pena de muerte y de pena de azotes no son perdonados por el hecho de habérseles aplicado la sentencia, sino cuando se han arrepentido y confesado. También el que golpea a su prójimo o le causa perjuicio monetario, aunque le pague todo lo que le debe, no está perdonado hasta que se confiese y se arrepienta para siempre de obrar así, pues está escrito: de todos los pecados del hombre. Bamidbar 5:6. En estos tiempos en que no existe el templo y no tenemos el altar de las expiaciones, no hay otra cosa que el arrepentimiento. El arrepentimiento expía por todas las transgresiones, hasta aquel que ha sido un malvado durante toda su vida. Si al final se arrepiente, no se le considera nada de su maldad, pues está escrito: el malvado no tropezará por su maldad el día en que se arrepienta de ella. Yehezkel 33:12. Yom Kippur por sí mismo es suficiente expiación para los arrepentidos, pues está escrito: en ese día os será perdonado. Baikra 16:30. Arrepentimiento perfecto es el del hombre que, al presentársele la oportunidad de repetir el pecado que antes cometió, se aparta y no lo comete a causa de su arrepentimiento, y no a causa de temor o de imposibilidad física. Y si se trata de un hombre que se arrepintió, sino en la ancianidad, cuando ya no puede cometer pecados los que solía cometer, aunque no sea el suyo un arrepentimiento excelente, es efectivo y se lo considera un arrepentimiento. Incluso el que cometió transgresiones durante toda su vida y solo se arrepintió en el día de su muerte, muriendo arrepentido, se le perdonan todos sus pecados, pues está escrito: mientras no oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas, y no se recojan las nubes después de la lluvia. Cogelet 12:2, lo cual se refiere al día de la muerte. Esto implica que si un hombre recordó a su Creador y se arrepintió antes de morir, se le perdona. Todo el que se confiesa de palabra pero no está decidido en su corazón a abandonar el pecado,
es como el que se sumerge en el agua para purificarse aferrando una inmundicia en su mano. La inmersión de nada le valdrá si antes no arroja la inmundicia. Tanto el arrepentimiento como el Yom Kippur sirven para expiar exclusivamente las transgresiones cometidas contra Dios. Por ejemplo, comer algo prohibido, pero no las cometidas por un hombre contra su prójimo, como es el caso de quien golpea a su prójimo o lo maldice o lo despoja. Estas cosas jamás le son perdonadas hasta que dé a su prójimo todo lo que le debe y se reconcilie con él. No basta con que le devuelva el dinero que le debe, está obligado a reconciliarse con él y pedirle que lo perdone, incluso si no hizo más que mortificar al prójimo con sus palabras, debe disculparse e insistir hasta que le perdone. Está prohibido ser cruel hasta el punto de no aceptar las disculpas. Por el contrario, es bueno ser fácil para la reconciliación y difícil para la cólera. Cuando el que cometió la falta pide perdón, se le debe perdonar con todo el corazón y con el alma bien dispuesta, aunque la ofensa haya sido grande. No se debe buscar venganza ni guardar rencor. Ese es el camino de la simiente de Israel y de su justo corazón. Con respecto a los gibonitas, que no perdonaron ni quisieron reconciliarse, está escrito: los gibonitas no eran de los hijos de Israel. Shmuel Bet 21:2. Cada ser humano tiene méritos y faltas. Aquel cuyos méritos son más que sus faltas es un hombre justo. Aquel cuyas faltas son más que sus méritos es un malvado. Si se igualan en cantidad es un hombre intermedio. Lo mismo ocurre en una ciudad. Si los méritos de sus residentes son más que sus faltas, es una ciudad justa. Si sus faltas son más, es una ciudad malvada. Lo mismo se aplica al mundo entero. Si un hombre lamenta los preceptos que cumplió y se pregunta por los méritos que registró, diciendo en su corazón: ¿de qué me valió haberlos cumplido? Ojalá no lo hubiera hecho. Ese hombre los pierde todos y no se le considera ninguno de sus méritos, pues está escrito: la justicia del justo no lo librará en el día de su transgresión. Yehezkel 33:1. Y la intención del versículo se refiere al que deplora su virtud anterior. No solo en el día de su muerte se sopesan los méritos de un hombre y sus faltas, sino que todos los años son sopesadas las faltas de cada uno de los vivientes y sus méritos en la fiesta de Rosh Hashanah. Al que resulta justo se lo inscribe para la vida, al que resulta culpable se lo inscribe para la muerte, y al intermedio se lo deja en suspenso hasta Yom Kippur. Si se arrepiente, lo anotan para la vida, de lo contrario, para la muerte. Aunque el tañido del shofar en Rosh Hashanah es un decreto bíblico, hay en ello una insinuación, como si dijera: dormidos, despertad de vuestro sueño, y vosotros, amodorrados, de vuestra modorra. Revisad vuestras obras y arrepentíos, recordando a vuestro Creador. Los que olvidáis la verdad en medio de las vanidades temporales y pasáis todo el año dedicados a lo vano y a lo ocioso, que no os pueda favorecer ni salvar. Mirad por vuestras almas y mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y abandonad cada uno de vosotros su mal camino y su intención perniciosa. Por lo tanto, conviene que todo hombre se vea a sí mismo a lo largo del año como si fuese mitad inocente y mitad culpable, y lo mismo del mundo entero, mitad inocente y mitad culpable.
Si comete una sola falta, inclina la balanza hacia el lado de la condena, para sí mismo y para todo el mundo, provocando su destrucción. Si realiza una sola buena acción, inclina la balanza hacia el lado de la absolución para sí mismo y para todo el mundo, y produce salvación y redención. Al respecto está escrito: el hombre justo es el cimiento del mundo. Proverbios 10:25. Es decir, aquel que obra bien hace preponderar la absolución para todo el mundo y lo salva. Es por eso que todos los judíos han instituido la costumbre de multiplicar la caridad y las buenas acciones, dedicándose al cumplimiento de los preceptos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, más aún que durante el resto del año. Además, durante esos 10 días es usual que todos se levanten de noche para orar en las sinagogas implorando merced hasta que amanece el día. 5 tipos de personas se denominan infieles: el que dice que no hay Dios y que el mundo no tiene quien lo guíe, el que dice que hay quien lo guíe, pero que no son dos o más, el que dice que hay un solo Señor, pero que es una presencia física y tiene imagen, el que niega que Él solo haya sido el primero y el creador de todo, y el que adora a algún astro o constelación, suponiéndolos intermediarios entre Él y el Señor del universo. Cualquiera de estos 5 es un infiel. 3 tipos de personas se denominan herejes epicúreos: el que dice que no existe en absoluto la profecía ni ninguna clase de saber que llegue del Creador a los corazones de los hombres, el que niega la profecía de nuestro maestro Moshe, y el que dice que el Creador no conoce los actos de los hombres. Cualquiera de estos 3 es un hereje epicúreo. El que se aparta de la comunidad, aunque no cometa transgresiones, sino meramente se separe del conjunto de los judíos y no cumpla con los preceptos como uno de ellos, sin participar de sus angustias, ni ayunar en sus ayunos, siguiendo en cambio su camino como si fuera miembro de una nación pagana y no parte de los judíos, no tiene parte en el mundo venidero. El que comete transgresiones, lo mismo da leves o graves, sin tratar de ocultarlas, como Jehoiaquín, no tiene parte en el mundo venidero. A este se lo denomina pecador desvergonzado contra la Torá, porque se muestra insolente y no se avergüenza ante las palabras de la Torá. Hay 2 tipos de delatores: el que entrega a su prójimo judío en manos de paganos para que lo maten o lo hieran, o el que entrega los bienes de un judío en manos de los paganos o de un matón que es como un pagano. Ninguno de los 2 tiene parte en el mundo venidero. Todos los malvados, apóstatas, etcétera, que se arrepintieron, ya fuese públicamente o en secreto, son acogidos, pues está escrito: retornad, hijos desobedientes. Yirmiyá 3:22. Aunque todavía parezca desobediente, porque se arrepintió en secreto y no públicamente, se lo acoge como a un arrepentido. Hay 24 cosas que impiden el arrepentimiento, 4 de ellas son graves pecados, y a quien comete uno de ellos, Dios no le concede la posibilidad de arrepentirse tanto como la gravedad de la falta exige. Son: número 1, el que hace pecar a la gente comprendiéndose en este pecado, a quien impide que los otros hagan una buena acción. Número 2, el que desvía a su prójimo del buen camino hacia el malo, instigando y pervirtiéndolo. Número 3, el que ve que su hijo se extravía por malos caminos y no lo detiene, dado que su hijo está bajo su autoridad,
Si lo hubiera detenido, se habría apartado del mal, por lo tanto, es como si lo hubiera hecho pecar. Número 4. El que dice, pecaré y luego me arrepentiré. En esta categoría entra el que piensa, pecaré, pues Yom Kippur me servirá de expiación. Otras 5 de esas cosas cierran el camino del arrepentimiento para quienes las cometen y son: número 1, el que se aparta de la comunidad, pues cuando todos hagan acto de arrepentimiento no estará con ellos y no se beneficiará con ellos por el mérito que alcancen. Número 2, el que se opone a las disposiciones de los sabios, porque debido a su oposición se alejará de ellos y no aprenderá los caminos del arrepentimiento. Número 3, el que se burla de los preceptos, porque al desdeñarlos ya no procura cumplirlos, y si no los cumple, ¿qué mérito podrá tener? Número 4, el que escarnece a sus maestros. Número 5, el que rechaza las admoniciones, porque él mismo se cierra el camino del arrepentimiento, ya que la admonición conlleva arrepentimiento. Así es que todos los profetas amonestaron al pueblo judío hasta que lo hicieron arrepentir. Por lo tanto, es menester designar en toda comunidad judía un hombre sabio, conocido, anciano, temeroso de Dios, desde su juventud y bien visto por todos, para que dirija admoniciones a la comunidad y la lleve al arrepentimiento. Pero el que rechaza las admoniciones no vendrá a escuchar las palabras de ese predicador, de modo que persistirá en sus faltas, que a sus ojos estarán bien. Otras 5 de estas cosas son tales que quien las comete no puede experimentar un arrepentimiento perfecto, porque son faltas de un hombre contra su prójimo y no conoce al prójimo al que le faltó, de manera que no puede devolverle lo que le debe ni pedirle su perdón. Son: número 1, el que maldice a la gente en general, pero no a una persona conocida en particular a la que pueda pedirle perdón. Número 2, el que comparte el botín de un ladrón. Número 3, el que encuentra un objeto perdido y no lo pregona hasta encontrar al dueño. Tiempo después, cuando se arrepienta, no sabrá a quién devolvérselo. Número 4, el que despoja a los pobres, huérfanos y viudas. Estos son gentes desdichadas, ni conocidas ni afamadas, que a menudo pasan de una ciudad a otra y no tienen conocidos para averiguar por su intermedio a quién pertenece lo arrebatado y devolvérselo. Número 5, el que acepta soborno para torcer el juicio, que da bríos al litigante sobornador y lo lleva a pecar. Otras 5 de estas cosas son tales que quien las comete no presta atención a arrepentirse de ellas, pues son cosas leves a juicio de la mayoría de las personas, por lo cual son culpables de pecado creyéndose inocentes. Número 1, el que comparte una comida insuficiente para su dueño, lo cual es una forma de despojo, pero quien lo hizo cree que no ha pecado y dice: ¿acaso comí sin tu consentimiento? Número 2, el que hace uso de la prenda de un hombre, pues la prenda del pobre es como su azada o su arado, por más que quien lo hizo se diga: no se han deteriorado, de manera que no lo despojé. Número 3, el que contempla a las mujeres con lujuria, suponiendo que eso no implica nada e ignorando que la contemplación impúdica es un gran pecado, pues está escrito: no os desviéis tras vuestros corazones ni tras vuestros ojos. Baikra 15:39. Número 4, el que se encumbra a costa de la deshonra del prójimo, diciéndose que no ha pecado porque su prójimo no está presente y el oprobio no le llega, y que además él no lo avergonzó, sino que se limitó
a comparar sus propias buenas obras y sabiduría con las obras y sabidurías del otro, para que de ello se desprenda que él mismo es honorable y el otro despreciable. Número 5. El que sospecha de los inocentes y se dice que no ha pecado, pues pregunta, ¿qué le he hecho? ¿Acaso otra cosa que dudar entre si lo hizo o no lo hizo? Y no sabe que es pecado considerar a un hombre recto como si fuera un transgresor. Otras 5 de esas cosas son tales que quien las comete se verá arrastrado tras ellas siempre y resulta difícil apartarse de ellas. Por lo tanto, conviene que el hombre se cuide de ellas, por si se la adhieren, pues todas ellas son rasgos de conducta muy malos. Son la chismografía, la maledicencia, la cólera, la mala intención y la mala compañía. Ya hemos aclarado al tratar las ideas éticas cuáles son las conductas que todo hombre debe seguir siempre. Con mucha más razón debe seguirlas el arrepentido. Todas estas cosas y otras parecidas, aunque impiden el arrepentimiento, no lo tornan imposible. Si un hombre logra arrepentirse de ellas, es un arrepentido y tiene parte en el mundo venidero. Todo hombre goza de libre albedrío. Si quiere inclinarse por el buen camino y ser un hombre justo, es libre para ello. Si quiere inclinarse por el mal camino y ser un malvado, es libre para ello. Esto es lo que está escrito en la Torá. He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Bereshit 3:22. Es decir, he aquí que la especie humana es única en el mundo, sin que haya otra especie que se le parezca en este sentido, que el hombre por sí mismo, por su entendimiento y pensamiento, conoce el bien y el mal, y hace todo lo que desea, sin que nadie le impida hacer el bien o el mal. Y solo por eso pudo Dios agregar, quizá entienda su mano y tome también del árbol de la vida. No vayas a pensar esto que dicen tanto los necios de las otras naciones, como muchas personas torpes de entre los judíos, que Dios decreta desde el momento de crear a cada hombre, si ha de ser justo o malvado. No es así, sino que a todo hombre cuadra ser justo como nuestro maestro Moshe, o malvado como Jeroboam. Al igual que sabio o necio, misericordioso o cruel, avaro o pródigo, y así en todos los demás rasgos. Nadie lo obliga, nadie se lo decreta, y nadie lo arrastra por ninguno de los dos caminos, sino que él mismo, por su propia determinación, se inclina hacia el camino que prefiere. Es lo que dice Yirmiyá. No es de boca del Altísimo que salen los males y el bien. Lamentaciones 3:38. Es decir, que el Creador no decreta que el hombre sea bueno o malo. Y puesto que es así, he aquí que el pecador es quien se pierde a sí mismo y tiene razones para llorar y lamentar sus faltas y el mal que le hizo a su propia alma. Si Dios decretara que cada hombre fuese justo o malvado, o si existiera algo innato y esencial en el hombre que lo arrastrara por uno de los dos caminos, o hacia algún conocimiento en particular, o a alguna conducta en especial, o a algún acto determinado, como lo inventan los necios astrólogos, ¿cómo podría Dios habernos ordenado por intermedio de los profetas? Haz esto y no hagas esto otro, corregid vuestros caminos y no marchéis tras vuestra maldad. Si ya Él ha decretado lo que ha de ser cada hombre en el momento de crearlo, o bien si su esencia innata ha de arrastrarlo a cosas de las cuales es imposible apartarse, ¿qué lugar habría entonces para la Torá toda? No te asombres preguntando,
¿Cómo puede ser que el hombre haga todo lo que quiera y que todas sus acciones dependan solo de él? ¿Acaso puede hacerse en el mundo algo que no cuente con el permiso de su creador y que contrarie su voluntad? Has de saber que todo se hace conforme a su voluntad, pese a que nuestras acciones dependen solo de nosotros. ¿Cómo puede ser? Pues porque del mismo modo que el Creador quiere que el fuego y el aire asciendan a lo alto, y que el agua y la tierra desciendan a lo bajo, y que la esfera gire en círculo, de igual manera desea que el hombre tenga libre albedrío, y que todos sus actos dependan solo de él. Por eso es que se le juzga conforme a sus actos. Si obró bien, se lo recompensa; si obró mal, se lo castiga. Cada hombre debe considerarse siempre a sí mismo como si estuviera a punto de morir, y por temor a morir en pecado se arrepentirá de él enseguida. No debe decir: me arrepentiré cuando envejezca, por si muriese antes de envejecer. Es lo que dijo en su sabiduría Shlomo: en todo tiempo estén blancos tus vestidos. Cogelet 9:8. No digas que el arrepentimiento vale solo para las transgresiones que conllevan acción, como la prostitución, el despojo o el robo. Por el contrario, tal como es menester que el hombre se arrepienta de aquellas, igualmente ha de escrutar sus malos rasgos de carácter y arrepentirse de la cólera y del enojo, de la envidia, de la frivolidad, del ansia de dinero y honores, de la gula, etcétera. De todos ellos hay que arrepentirse, y estas faltas son más graves que aquellas que implican acción, porque cuando un hombre se hunde en ellas, le resulta difícil apartarse. Dice el profeta: abandone el malvado su camino y el hombre injusto sus pensamientos. Yeshayá 55:7. El hombre arrepentido no ha de pensar que por las faltas y los errores que ha cometido queda alejado del grado de los justos. No es así, sino que es amado y grato para Dios, como si nunca hubiera cometido pecado. No solo eso, sino que su recompensa es muy alta, pues probó del gusto del pecado y sin embargo se apartó de él, dominando su impulso. Dijeron los sabios: el lugar de los pecadores arrepentidos no puede ser ocupado ni siquiera por los justos perfectos. Berajot 34b. Es decir, que su grado es más alto que el de aquellos que jamás pecaron, porque aquellos dominan mejor su impulso que éstos. Es corriente que los pecadores arrepentidos sean humildes y modestos en extremo. Si los necios ignorantes los ofenden con sus actos anteriores, diciéndoles: ayer hiciste tal cosa o tal otra, no deben prestarle atención, sino oírles y alegrarse, sabiendo que eso es un mérito para ellos, pues en tanto se avergüencen y abochornen por sus hechos pasados, su mérito acrece y su grado se eleva. Es un pecado liso y llano decirle a un arrepentido que recuerde sus hechos anteriores, o recordárselos para avergonzarlo, o mencionar asuntos parecidos a ellos para recordarle lo que hizo. Todo eso está prohibido y comprendido en la prevención contra las palabras insultantes, y que figura en la Torá, donde está escrito: no os maltratéis uno al otro. Vaikra 25:17. Nadie debe decir: yo cumplo todos los preceptos de la Torá y me ocupo de su sabiduría para hacerme acreedor a todas las bendiciones mencionadas en ella, o para ganarme la vida en el mundo venidero, y me aparto de las transgresiones contra las cuales previene la Torá,
para eximirme de las maldiciones allí mencionadas, o para no ser tronchado de la vida en el mundo venidero. No cuadra servir a Dios de esa manera, pues quien así lo hace sirve a Dios por temor, y solo sirven a Dios de tal manera los ignorantes, las mujeres y los niños, a quienes se enseña a servir por temor hasta que se incremente su entendimiento y comiencen a servirle por amor. Dijeron los sabios antiguos en el Cifré: quizá dijeres, estudio la Torá para llegar a rico, para que me llamen rabí, para ser recompensado en el otro mundo. En tal caso, te dice el versículo, para amar al Eterno. Devarim 11:13. Y todo lo que hagáis, no lo hagáis sino por amor. Todo el que se dedica a la Torá para recibir recompensa o para eludir castigos, se dedica a la Torá, pero no por ella misma. En cambio, el que se dedica a la Torá no por temor ni por recibir premio, sino por amor al Señor del mundo que la ordenó, se dedica a la Torá por ella misma. Pero dijeron los sabios: siempre debe el hombre dedicarse a la Torá, aunque no sea por ella misma, pues haciéndolo por otras razones, puede llegar a hacerlo por ella misma. Pesajín 50b. Por eso es que al enseñar a los niños y a las mujeres, como también al común de la gente ignorante, se les enseña a servir a Dios por temor y para recibir premio, hasta que su arrepentimiento sea creciente y ganen más sabiduría. Muy poco a poco se les va revelando este secreto y se les acostumbra al asunto placenteramente, hasta que lo captan, lo conocen y sirven a Dios por amor. Amigos, hasta aquí esta enseñanza maravillosa. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boreolam.